Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio del ministerio del Espíritu Santo y vamos a estudiar otra cita bíblica para este cuarto estudio de nuestra serie. Ya hemos visto que el Espíritu contiende, Génesis 6:3, el Espíritu salva, Tito 3:5, el Espíritu santifica, Primera de Pedro 1:2, y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo sella, en Efesios 1:13, pero antes vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Dios, sentimos la necesidad de llegar a ti y depender de ti. Sin ti no podemos hacer nada. Bendito Señor, nos sentimos tan débiles e incapaces. Te pedimos que nos ayudes a hablar la verdad en amor y que bendigas a través de este mensaje a los corazones de los oyentes según sus necesidades. Utiliza tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, abra su Biblia de ser tan amable en Efesios capítulo 1. Y mientras lo encuentra, permítame darle un breve repaso de lo que vimos. Hemos estado estudiando en cuanto al ministerio del Espíritu Santo, examinando versículos bíblicos concernientes a ese tema. Vimos que el Espíritu contiende contra el pecador en Génesis 6:3 para poder salvarnos. En Tito 3:5 se habla de que nos salva para luego santificarnos. En Primera de Pedro 1:2 vimos la santificación en 4 fases distintas. Primero la santificación preparatoria, que leíamos en Jeremías 1:5 y Gálatas capítulo 1, a donde Dios dijo que nos separó y santificó antes que naciéramos. En segundo lugar, examinamos la santificación posicional, esa obra del Espíritu Santo en la cual nos aparta posicionalmente, judicialmente en Cristo. En principio no tiene nada que ver con nuestro comportamiento. Por ejemplo, al principio del libro de Génesis tenemos la historia de la creación. En Génesis 2 se nos dice que Dios santificó al séptimo día. Lo leemos en Génesis 2:3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Tenemos en claro que un día no puede pecar, ¿verdad? Un día no es ni moral ni inmoral, es amoral. El significado de este versículo es que Dios separó ese día para sus propios propósitos santos. En el libro de Éxodo se nos dice que Dios santificó el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo no podía pecar. El tabernáculo no es moral o inmoral, es amoral. Todo lo que quería decir es que Dios había apartado al tabernáculo para su propia gloria y honor. Nosotros lo llamamos dedicación, lo que en realidad es apartar o santificar algo. Entonces, ese término es usado posicionalmente en las Escrituras y eso se aplica al hombre en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo salvó nuestras almas, pero quiere también salvar nuestros cuerpos para que podamos utilizarlos para la gloria de Dios en esta vida. Entonces, la santificación es para el hombre en su totalidad, para que podamos así ser parte de la tercera etapa en este proceso de santificación. Somos obligados, y es nuestra responsabilidad, a santificarnos, ponernos aparte para el propósito por el cual Dios nos apartó. Por ende, debemos santificarnos al reconocer la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es muy importante.
Recuerdo una vez con mi esposa, estuvimos en la casa de unos hermanos en los cuales el padre de familia era un hombre de negocios y la mujer una maestra. Ellos nos dijeron en esa oportunidad, bueno, tenemos que salir y regresaremos luego. Mientras tanto nos dijo, siéntanse como en casa. A propósito, tengo una linda biblioteca con una amplia variedad de libros y también en el freezer hay helado artesanal hecho por nosotros y es muy bueno para la salud. Y nos contaron todo lo que tenían y que lo disfrutáramos. Bueno, sucedió que bajamos y mi esposa se puso a preparar el desayuno mientras que yo decidí leer un poco. Me fui a la biblioteca y me encontré que estaba cerrada con llave y no podía encontrar la llave por ningún lado. Más tarde recordé que habían mencionado en cuanto al helado. Así que decidí comer un poco de ese exquisito helado casero, pero cuando intenté abrir el refrigerador estaba con llave. Busqué por todos lados y no pude encontrar la llave. Bueno, estos hermanos nos habían dicho que nos sintiéramos como en casa, que la pasáramos bien, que nos sirviésemos helado y que hagamos todo lo que quisiéramos en la casa. Nosotros éramos sus huéspedes. Pero nada era nuestro, estábamos ahí en la casa, no teníamos acceso a nada, tenían tantas cosas bajo llave que no podíamos disfrutar de la libertad que nos habían dicho que teníamos. Y a veces pienso que nosotros hacemos lo mismo con el Espíritu Santo. Él es el huésped santo, pero lo relegamos a un rincón de nuestras vidas y no le permitimos controlarnos por completo. No le damos acceso a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso debemos santificarnos activamente, reconociendo la presencia del Espíritu Santo en nosotros y su derecho a poseernos, a controlarnos. En el capítulo 29 del libro de Éxodo leemos en cuanto a la consagración de los sacerdotes. Podemos ver las ceremonias de santificación, tanto práctica como posicional. El becerro era sacrificado y con la sangre debían mojar el lóbulo de la oreja derecha y el dedo del pie de la persona santificada, apartada para el sacerdocio. Ahora, esta parte de la ceremonia es una muestra de la santificación posicional. Ellos eran apartados para Dios. Eso queda muy claro en el versículo 44. Pero ese no era el fin de la ceremonia. Si usted lee el capítulo entero, verá que Aarón y sus hijos necesitaban santificarse a sí mismos. Nuestros cuerpos necesitan ser santificados para que el Espíritu Santo nos utilice como instrumentos para demostrar su poder al alcanzar a otros con el Evangelio. Segundo de Timoteo 2:21 dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es santificación práctica. El individuo santificándose a sí mismo, purificándose de toda cosa mala y de todas prácticas pecaminosas. ¿Se da cuenta? Dios ha predestinado a sus hijos a que sean conforme a la imagen de su Hijo. Lo leemos en Romanos 8:29. Y en Efesios 1:4 leemos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora bien, nuestra santificación perfecta será cuando Cristo aparezca en las nubes para buscarnos. Recuerde que tenemos santificación preparatoria, santificación posicional y santificación práctica. A propósito, nunca deje de lado la lectura y el estudio práctico de la palabra de Dios para su santificación práctica. El Señor Jesucristo oró en su oración sacerdotal de Juan 17, en el versículo 17, diciendo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ve el valor y la importancia de estudiar la Biblia? Al estudiarla y obedecerla, nos estamos apartando para el propósito que Dios tiene para nosotros, propósito por el cual nos salvó, santificación práctica. Ahora bien, en cuarto lugar tenemos la santificación perfecta. Esta no la alcanzamos en esta vida. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Lo leemos en 1 de Juan 3:2.
Este es el plan y el propósito de Dios para todos sus hijos. Cuando nos encontremos con Él en el aire, Él concluirá la obra que todavía está sin terminar. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación práctica es gradual y progresiva. Este proceso puede que incluya algunas crisis. Sin embargo, podemos decir que es progresivo. El Espíritu santifica. Ahora, con su Biblia abierta en Efesios capítulo 1, llegamos ahora al ministerio del Espíritu al sellar al creyente. Permítame leerle el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el Espíritu no es el que lleva a cabo el sellado. Quiero explicarle, para ser más precisos, Él es el sello. No somos sellados por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Leemos esto en 3 pasajes diferentes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 2 Corintios 1:22. Allí tenemos una referencia al ministerio por el cual el Espíritu sella al creyente. Leemos desde el versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También tenemos otro versículo en Efesios 4:30 que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces podemos ver el ministerio del Espíritu Santo al sellar al creyente. Ahora bien, no confunda el ser nacido del Espíritu con ser sellado con el Espíritu. Estas son 2 cosas distintas. Nosotros nacemos del Espíritu para poder pasar a ser hijos de Dios. Además, somos sellados con el Espíritu Santo como consecuencia de ser hijos de Dios. Cuando un novillo nace en un campo dedicado a la ganadería, el estanciero o vaquero marca al nuevo animal, no para que el animal pase a ser suyo, sino porque ya es suyo. De la misma manera ocurre con el creyente en Cristo. Habiendo sido comprado con la preciosa sangre de Cristo, el creyente es posesión suya por el derecho de redención. Y dado a que el creyente pertenece a Cristo, Dios le pone su sello como el dueño divino al darle el Espíritu Santo. Esto ocurre inmediatamente cuando el pecador acepta al Señor Jesucristo. Pablo escribió en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, fíjese en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello es la marca de propiedad. Si usted visita una tala de árboles, verá cómo los dueños, luego de contar los árboles, los marcan, para poder entonces arrojarlos al río, a donde flotarán hasta llegar a destino. Al llegar al destino, no hay dudas en cuanto a qué árbol pertenece a quién. La marca de propiedad hecha por el dueño queda impresa en ese tronco. Se trata de la identificación de la marca del dueño. Cuando las personas buscaban al Señor Jesús para recibir pan y peces, Él les dijo en Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Alguna vez se preguntó a qué se refería este versículo al decir, a éste señaló Dios el Padre? Yo pienso que se está refiriendo al bautismo en el Jordán, cuando recibió al Espíritu. Tal vez usted recordará que durante su bautismo, tal como lo leímos ya en Mateo 3, 16 y 17, el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Dios Padre estaba dando su aprobación sobre su Hijo al hacer bajar el Espíritu, el sello.
Ese sello no hizo a Cristo hijo de Dios. Él ya era hijo de Dios. La unción divina, el ministerio del Espíritu Santo al sellar, simplemente lo identificó públicamente como el Hijo de Dios. Dado a que Cristo era el Hijo de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre él. A través del 6º capítulo de Juan, Cristo aseguró en repetidas oportunidades que Él es el pan de Dios, el pan del cielo. Por causa de eso los judíos murmuraban de Él, y desde ese punto, capítulo 6 de Juan, en adelante, Él se encontró siempre bajo vigilancia. No obstante, Él les recordó que el Padre lo había marcado con el Espíritu Santo como su Mesías, el enviado desde el cielo, y por consiguiente, confirmándolo como su Hijo. En esta experiencia, nosotros los cristianos somos como nuestro Señor. Somos sellados entonces porque somos hijos de Dios. Como redimidos, tenemos la eficacia de la sangre de Cristo derramada sobre nosotros. El Espíritu mora en nuestras vidas. Tenemos el sello de aprobación como siervos de Dios. Podemos estar seguros que Dios no pondrá su sello sobre uno que no le pertenece. Por otro lado, podemos estar seguros que si le pertenecemos, estamos sellados. Se trata de la marca de identificación. Ahora bien, no poseemos ni la sabiduría ni la habilidad de determinar quién es salvo y quién no lo es. Nosotros no tenemos ese derecho. No estoy hablando en cuanto a la disciplina en la iglesia. Creo que las iglesias son muy débiles en el área de disciplina. Existe mucho pecado en las asambleas locales que debe tratarse y solucionarse, y los ancianos y diáconos deben involucrarse y hacer algo al respecto. Pero en esta ocasión no estamos hablando en cuanto al pecado, sino en cuanto a juzgar el destino eterno de otra persona. Ese no es nuestro derecho. El Señor sabe muy bien quién lo es y quién no. Tal vez en este momento alguno de ustedes esté pensando en ese versículo en Mateo 7 que dice, por sus frutos los conoceréis. Permítame captar su atención y recordarle, mi querido oyente, que ese versículo no se refiere a salvación ni me da el derecho de determinar el destino del alma de otra persona. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Los conoceréis por sus frutos? ¿A quiénes? A los falsos profetas. Cristo no estaba lidiando con la salvación en ese texto, sino con el asunto de los falsos profetas. Nunca lo olvide. Entonces, no juzgue a otros si son salvos o no. Ahora, creo que tanto usted como yo tenemos el derecho, como cristianos, de cuestionar la salvación de una persona que tiene un comportamiento impropio. Uno puede decir, bueno, la verdad que a veces tengo mis dudas acerca de tal persona, pero nunca podemos saber con seguridad, solo Dios lo sabe. Yo soy salvo, sé que soy salvo y Dios sabe que soy salvo. Dios sabe que lo soy porque he sido sellado con el Espíritu Santo. Yo sé que soy salvo porque la palabra de Dios así lo dice. Ahora, usted puede tener esa misma seguridad de salvación y de hecho debe tenerla. Pero nunca envíe a una persona a la condenación ni al cielo. Asegúrese de que usted pertenece a Dios. Dios conoce a los suyos. El sello es la marca de adquisición. El sello es la marca de seguridad. Una vez sellado, el Hijo de Dios es sellado para siempre. Efesios 4:30, pasaje que leímos hace unos instantes, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Alguien va a sugerir que ese versículo dice que no podemos estar seguros de nuestra salvación y que debemos esperar? No, eso no es así. Efesios 4:30 no se refiere a la redención del alma, ya que eso se encuentra en el pasado de la vida del creyente en Cristo. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la redención ya la tenemos. Mi alma ha sido redimida y puedo estar seguro de ir al cielo.
Efesios 4:30 está hablando de la redención del cuerpo, no del alma. Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso está en el futuro. Nuestros cuerpos presentes están en proceso de decaimiento y muerte. No han sido redimidos, pero el día está por llegar cuando disfrutemos de la redención plena de nuestros cuerpos. Fuimos sellados hasta el día de la redención de nuestros cuerpos, y el día en que seremos transformados se aproxima. 1 Corintios 15:52 leemos eso. Y seremos como Cristo, según 1 de Juan 3:2, y algunos de nosotros necesitamos ese cambio más que otros. Todos estamos en etapa de deterioro en este mundo, en un proceso de deterioro, y algunos de nosotros, con edad avanzando, nos damos cuenta que este cuerpo no es más lo que solía ser antes y que necesita un cambio. Gracias a Dios ese día se aproxima, está garantizado. En ese día, los últimos rasgos de similitud con el Adán caído serán removidos de mi cuerpo y del suyo, estimado hermano. Esta es la redención futura, la que esperamos, y hasta ese día, gracias a Dios, hemos sido y estamos sellados. Mis queridos oyentes, este sello no puede romperse, como tampoco nuestra posición en Cristo. Eso queda ilustrado en la vida del rey Darío en la época de Daniel. Tal vez usted recuerde la historia en el capítulo 6 de Daniel. Los gobernadores, presidentes y príncipes persuadieron a Darío para que declarara un edicto que cualquier individuo que orase a un dios que no fuera el rey fuese arrojado al foso de los leones. Bueno, el rey llevó a cabo el plan y selló el edicto. Pero según la ley de Media y de Persia, el sello determinaba el edicto y no había ninguna manera de alterarlo. No se podía volver atrás, no se podía cambiar. ¿Por qué no? Porque se había sellado. Muy bien, mis amados oyentes, ocurre de la misma manera con el sello espiritual. En el momento en el cual Dios sella al creyente con su Espíritu Santo, la relación queda establecida para siempre. El sello garantiza la seguridad eterna para el Hijo de Dios. Me han preguntado en más de una oportunidad si creía en la seguridad eterna del creyente, a lo que siempre respondo que no. Mi seguridad eterna no depende de mí. Sí creo en la seguridad eterna del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis amados oyentes? Si nuestra seguridad eterna dependiera de nosotros, habríamos perdido nuestra salvación hace rato. Pero no depende de nosotros, sino de Dios. Creo que la persona más egoísta y egocéntrica que jamás haya conocido es aquella que piensa que puede mantener su salvación. Querido oyente, uno no puede salvarse a sí mismo. Dios es el Salvador. Cristo murió para salvarnos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es un don de Dios. La salvación fue por gracia y permanecemos por gracia. Es gracia desde el comienzo hasta el final. Nunca conocí a un creyente que haya perdido su salvación y nunca conoceré a uno. Sí he conocido a creyentes que, mientras me dicen que nunca perdieron su salvación, me cuentan que conocen a alguien que aceptó a Cristo pero después cayó en un pecado y luego murió en esa vida de pecado. Según estos individuos, seguro que tal persona no era salva. Mis queridos amigos, una persona que dice algo así no está hablando sabiamente. Una vez le dije a un hombre que decía no haber perdido su salvación, pero que conocía a alguien que sí la había perdido, le pregunté de esta manera: ¿cómo sabe usted que esa persona era salva en primera instancia? A lo que me respondió: bueno, él me dijo que lo era. Mis amigos, el decir que uno es salvo no lo salva. Yo puedo decir que soy el presidente de mi nación, pero eso no me va a hacer presidente de mi nación. Decir que soy cristiano tampoco me hace un cristiano. Una persona puede decir que es salva y nacida de nuevo, pero el simple hecho que lo diga no la hace salva, no prueba que sea así.
Una persona que es salva nunca va a perder su salvación. Si una persona salva podría perder su salvación, nunca podría recuperarla, resalvarse una segunda vez. De la misma manera que nacemos una sola vez físicamente y no podemos desnacer, digámoslo así, una vez que nacimos, usted nace una sola vez espiritualmente y no puede desnacer espiritualmente tampoco una vez que nació de nuevo. Dios nos ha sellado. Gracias a Dios por ese ministerio del Espíritu Santo por el cual nos sella y nos garantiza la seguridad eterna de nuestras almas en el cielo. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Dios mediante, continuaremos con este tema, con nuestro estudio, a la misma hora y por la misma emisora radial. Espero que aguarde por nosotros para continuar, Muchas gracias y será hasta entonces, si Dios así lo permite. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.